El hablar de la violencia de género, la violencia contra la mujer, contra los feminicidios, lamentablemente, hoy por hoy es hablar de que la estadística de este tipo de delitos siguen a la alza. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cómo están las cifras? Eh, ¿Hay comparativos? Sí, sí los hay, le puedo decir. Los tiene México Evalúa. Para platicar un poquito de este tema, le agradezco enormemente a la investigadora y especialista jurídica del Programa de Justicia de México Evalúa, Alejandra Hernández, nos tome la llamada. Alejandra, muy buenos días. Hola, ¿qué tal, David? Un gusto estar con ustedes el día de hoy. Pues de entrada, los reportes nos dicen los delitos contra la mujer han aumentado en México. ¿Nos podría platicar, Alejandra, de manera más específica, cómo se da esto? Porque además cada tipo de delito, tengo entendido, tiene particularidades y evidentemente estadísticas distintas, pero ahora sí que en términos de estos delitos contra la mujer, ¿qué está sucediendo hoy por hoy en nuestro país? Así es, David. Como bien lo mencionas a la introducción, hay un aumento evidente, hay una clara tendencia a la alza en todos los delitos relacionados con la violencia contra la mujer. Podemos hablar del feminicidio, como ya mencionabas, hay un aumento de 2015 a 2022, lo que llevamos hasta ahora del año, de 137%. Es un aumento considerable. Y también podemos hablar de la violencia familiar, que en el mismo periodo se ha duplicado, ¿no? Y recordemos que también el periodo de pandemia ha implicado un factor decisivo para que este delito se exacerbe en la sociedad mexicana. Y no nada más el feminicidio y la violencia familiar, sino también incluso el homicidio doloso contra las mujeres ha visto un aumento en el mismo periodo de casi el 60%. Estamos hablando de víctimas que sufren la violencia en sus diferentes facetas, que claro, juega contra ellas un papel importante el factor de género y que tampoco han encontrado una respuesta satisfactoria por parte de las fiscalías. Si gustas podemos hablar a detalle del feminicidio. El feminicidio en 2015 apenas contábamos con un feminicidio que aquecía al día, digamos, 1.1 feminicidios diarios en 2015. Así fue aumentando la cifra. En 2017 pasamos a 2 feminicidios diarios y al cierre de 2021 casi tenemos 3 feminicidios que ocurren cada día en este país. Podemos hablar, por ejemplo, de que durante 2021 casi 1,000 feminicidios ocurrieron al año. Por eso vemos este aumento de más del 130%, que es una cifra bastante alarmante. Y de lo que llevamos de 2022 puedo compartirte que seguimos sosteniendo esta cifra. Llevamos ya al cierre de junio de 2022 un total de 479 feminicidios ocurridos en lo que va del año. Esta cifra rebasa a todos los feminicidios que ocurrieron durante 2015, por ponerte un ejemplo. En 2015 nada más tuvimos 412 feminicidios y en lo que vamos de este año ya superamos esa cifra. Entonces, sí es un tema delicado, sí es un tema urgente, y lamentablemente las fiscalías no dan la misma respuesta. Puedo compartirte, por ejemplo, que únicamente el 12% de los feminicidios llega a judicializarse. Es decir, tenemos una impunidad de más del 88%, lamentablemente, sobre este delito que tanto afecta a la sociedad mexicana. Y de ahí tendríamos que hablar de cuántos de ellos que lograron judicializarse, pues lograron realmente una condena justa contra los agresores, que será otro tema. Hay una controversia en esta temática específicamente, Alejandra, de los feminicidios que nos han comentado otros activistas respecto a que el Estado mexicano está realizando un proceso de reclasificación que les parece inadecuado. Es decir, buscan elementos con la idea de desclasificarlos, aunque como feminicidios, aunque el deber ser es un asesinato de una mujer, tengo entendido, se debe tratar, se debe procesar, se debe investigar primero como feminicidio digamos, esa es la prioridad y después vendrán otras partes del proceso. ¿Qué hay respecto a esto? La reclasificación de los delitos de lo que tanto se estaba hablando, creo que ya por año y medio por lo menos. Exactamente. Mira, aquí hay varios incentivos que afectan el actuar de los servidores públicos al interior de las fiscalías. Por un lado, hay un lineamiento estadístico
emitido por la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, que orienta a las fiscalías y les dice que preliminarmente pueden investigar un homicidio o una muerte violenta de mujer bajo la categoría de feminicidio solamente si cuentan con los datos que apunten a que se trate efectivamente de un feminicidio, y que en tanto no están seguros, lo clasifican bajo la categoría de homicidio. Entonces ahí tenemos, digamos, un primer subregistro del fenómeno delictivo, Muy bien. porque hay esta puerta para que las fiscalías elijan de primera mano clasificarlo como homicidio y posteriormente llegar a reclasificarlo, en algún momento posterior como feminicidio. El segundo es que, sin embargo, deberían aplicar en todo momento el protocolo para, digamos, investigar esa muerte violenta de mujer como un feminicidio. Entonces, tal vez en la práctica lo están investigando como feminicidio, pero en la estadística lo reportan como homicidio. Y luego ya se ha documentado grandemente, tanto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como por otros organismos a nivel internacional, que en la práctica lo que sucede es que tanto fiscalías como jueces clasifican de forma incorrecta ya en la práctica en las audiencias este hecho delictivo, y usualmente usan tipos delictivos de menor gravedad para clasificar hechos de violencia extrema como el feminicidio. Usualmente vemos esto que se repite en la práctica, donde una violencia familiar o una tentativa de homicidio incluso llega a clasificarse como lesiones, por ejemplo. Entonces, todo esto va en merma de una procuración de justicia eficaz y de un acceso a la justicia, digamos, para las mujeres, ¿no? El clasificar de manera menos grave hechos violentos o de violencia exacerbada contra las mujeres. Entonces, todos son esa serie de factores que confluyen en lo que tú mencionas, ¿no? Que tenemos una indebida clasificación de los hechos delictivos y la tenemos de manera también no pronta ni expedita, sino en un primer momento clasifican como homicidio doloso y ya ulteriormente llegan, si es que judicializan el caso, tal vez lleguen a reclasificar el hecho delictivo, ¿no? Entonces, sí hay muchos subregistros que se van dando a lo largo de las diferentes etapas del proceso penal, lamentablemente. Sí, el asunto de, como en muchos otros temas, maquillar las cifras. Apenas este lunes, Alejandra, dábamos pues esta lamentable información respecto a que las violaciones contra las mujeres en México en el primer semestre del 2022 aumentaron 14% respecto al 2021. Y estas son cifras oficiales que no consideran las cifras negras de los datos no denunciados porque son las del Secretariado Ejecutivo, pero del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Quiero decir, por supuesto, si abrimos la fotografía, el panorama, Alejandra, y tratamos de ver todo el país, ¿se puede hablar por estados? Me refiero, ¿se puede hablar de estados que tengan mejor tratamiento contra la violencia de género y de estados que estén en situaciones mucho más delicadas que el resto? Pues mira, conocemos por nuestro trabajo en campo en México Evalúa que hay muchos retos y, como tú bien dices, son diferenciados, ¿no? De acuerdo a la entidad federativa es el reto que hay. Pero sí puedo compartirte una valoración general que usualmente logramos identificar sistemas de gestión endebles, sistemas para recopilar información relacionada con la incidencia delictiva que tienen sus carencias. Normalmente las fiscalías suelen subcontratar o adquirir de un tercero estos sistemas de gestión. Son pocas las fiscalías, como el Estado de Nuevo León o el Estado de Baja California Sur, que tienen sistemas de gestión desarrollados al interior por sus propios equipos de tecnologías de la información, y usualmente dependen de terceros con un costo de licenciamiento alto y de actualización alto. Esto compromete la integridad de la información. Esto hace que existan varias fugas o nodos de decisión que no están regulados, que son discrecionales, donde se va perdiendo la información, que no estén estandarizados o sistematizados estos procesos, digamos, de recolección y sistematización de la información delictiva. Entonces, puedo yo compartir esta valoración general, que es un reto pendiente de la gran mayoría de las fiscalías y también de los tribunales, el establecer y consolidar sistemas de gestión digamos, capaces de estar a la altura de este reto. Eso es lo que puedo compartirte.
Claro, y también, pues ahí vamos de la mano la ciudadanía en apoyar en la labor de informarnos, concientizarnos, aprender, entender qué significa todo esto. Sin duda, todavía hay increíble, mucho camino por recorrer. Le comento a Alejandra que incluso aquí, pues digo, yo creo que ustedes lo tienen más que claro. De repente, cuando hablamos de estos temas, nos dicen: ¿y cuándo van a investigar los homicidios? ¿No? Y digo, bueno. Híjole, no hemos acabado de aprender, pues ni modo, hay que insistir en educarnos todos, porque evidentemente todos tenemos algo que aprender. Pero bueno, regresando al tema, se nos acaba el tiempo, Alejandra. ¿Con qué podríamos cerrar? En medio de todas estas cifras, en medio de toda esta preocupación, las evidentes asignaturas pendientes, ¿con qué podríamos cerrar? Y además le agradecería a Alejandra si nos pudiera compartir, además de su reflexión final, cómo pueden aprender quienes nos ven y nos escuchan esta mañana en ambos lados de la frontera, acerca del trabajo que se hace en México Evalúa, de estos reportes como el que estamos platicando el día de hoy. Claro que sí, David. Pues gracias por la oportunidad de nuevo y compartir con la audiencia que año con año realizamos un diagnóstico integral del sistema de justicia penal basado en cientos de solicitudes de acceso a la información pública que realizamos desde México Evalúa y también con base en información pública que provee el INEGI y el Secretariado, por ejemplo, datos de los que hemos estado hablando esta mañana. Y este reporte se llama Hallazgos y los invitamos a que en los próximos meses estén al tanto de nuestras redes sociales. Ahí estaremos publicando el diagnóstico que realizamos para el periodo 2021, donde analizamos todo el desempeño del sistema de justicia penal a través de los diferentes actores que lo componen, desde fiscalías, tribunales, defensorías, comisiones que se dedican a la atención a víctimas, e incluso el sistema penitenciario y las instituciones de seguridad pública encargadas de la detención de cualquier probable responsable y su puesta a disposición del Ministerio Público. Toda esta información la vamos a concentrar en esta publicación que se llama Hallazgos, y en unos meses estaremos compartiéndola con ustedes. Si me permites, David, regresar aquí contigo para platicarles de los principales hallazgos. Tenemos en Baja California un reporte especial para el desempeño de este estado que también estaremos compartiendo contigo y con tu audiencia en los próximos meses, y tener la recomendación hacia la ciudadanía que el primer paso para abatir la gran impunidad que enfrentamos es acercarse a las autoridades para denunciar. Como tú bien mencionabas, hay una gran cifra negra, y en especial para los delitos sexuales que tanto afectan a las mujeres. Esta cifra negra alcanza casi el 100%. Tenemos un 99.7% de cifra negra. Entonces, invitarles de nueva cuenta a dar el primer paso, que es denunciar. Alejandra, le agradezco enormemente y por supuesto aquí están los micrófonos abiertos para seguir hablando de estos temas que deben sin duda de ser una de nuestras tantas prioridades en este México que hoy por hoy vivimos. Alejandra, muchas gracias y muy buenos días. A ti, David, hasta luego, gracias. Es Alejandra Hernández, investigadora y especialista jurídica del Programa de Justicia de México Evalúa.